Bueno, vamos a mirar algunos subconjuntos de un espacio vectorial muy particular, ¿sí? Vamos a tomar el espacio vectorial de las funciones continuas, ¿sí? En R, ¿está bien? En todos los números reales, ¿sí? Y vamos a ver qué subespacios de estos sí son espacios vectoriales. ¿Mm? Siempre que trabajamos en el espacio de las, por lo menos en este momento, que trabajemos en el espacio de las funciones continuas, ¿sí? Vamos a trabajarlo obviamente como R espacio vectorial, o sea que el cuerpo va a ser el cuerpo de los números reales, ¿sí? Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, vamos a tomar por ejemplo R sub 2x, recordemos que R sub 2x son todos los polinomios, ¿sí? De la forma, bueno, acá en este caso podría ser ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Son los polinomios de grado menor o igual que 2 unión el polinomio nulo, porque digamos que el polinomio nulo no tiene grado, ¿sí? Entonces son los polinomios de grado, ¿sí? Obviamente menor o igual que 2, ¿sí? Unión el polinomio nulo que lo podemos llamar p sub 0, ¿sí? Y esta R lo que indica es que los coeficientes A, B y C son obviamente números reales. ¿Está bien? Esto es todo notación, ¿sí? Nada más que eso. Lo que nosotros queremos ver es justamente si esto es un subespacio o no, ¿sí? Y fíjense que para eso tendríamos que verificar que es cerrado para la suma y cerrado para el producto con un escalar. Es sencillo ver que si yo sumo dos polinomios de grado menor o igual que 2, no voy a cambiar el grado, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tomo ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Obviamente en S1, ¿sí? Y si yo tomo mx cuadrado más nx más k, ¿sí? También en S1, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que la suma de estos dos, ¿sí? Me va a terminar dando, por ejemplo, a más m por x cuadrado, ¿no? Más b más n por x, más c más k, ¿sí? Es decir, voy sumando los que están con x cuadrado, los que están con x y los que están solos, ¿sí? Y esto también pertenece a S1 porque es un polinomio de grado menor o igual que 2. En el peor de los casos se puede eliminar algún término, ¿no? Por ejemplo, esto podría de repente eliminarse. En el caso de que si yo tuviera, por ejemplo, x cuadrado más 3 y menos x cuadrado más 5, ¿sí? Pero, digamos, porque si yo lo sumo esto, me va a dar, o sea, si yo hago x cuadrado más 3 y le sumo menos x cuadrado más 5, ¿sí? El resultado me termina dando 8, pero 8 también es un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿está bien? Así que no habría problema en este caso para la suma. Y para la multiplicación por escalares, ¿sí? Tampoco habría problema. Porque, ¿qué pasa? Si yo tomo un polinomio en S1 y un número real, ¿sí? Y los multiplico, ¿sí? Me va a seguir quedando un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿sí? Acá me va a quedar alfa por ax cuadrado, por ejemplo, acá me va a quedar alfa por bx, y acá alfa por c, y esto es un polinomio de grado menor o igual que 2, ¿sí? Con lo cual también pertenece a S1. S1 entonces es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalares, ¿sí? Si bien no escribí en forma demasiado formal esto, quisiera que nos concentremos más que nada en verificar estas dos condiciones, ¿no es cierto? La clausura para la suma y la clausura para el producto, ¿sí? Que son en este caso bastante evidentes. Quizás en algunos ejemplos de más adelante, también sobre este espacio vectorial, ¿sí? Voy a quizás ser un poquito más detallista en la forma de escritura, ¿sí? Pero, pero bueno, en este caso, que es el primer ejemplo y es bastante evidente que es un subespacio, ¿sí? No hay por qué ser tan técnico. Lo que sí voy a decir es, por ejemplo, que si acá no considerara grado menor o igual que 2, o sea, si considerara grado exactamente 2, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomara S sub 2 polinomios de grado exactamente 2, ¿sí? Si quieren le unimos el polinomio nulo, acá ya se pierde esto porque, por ejemplo, vean que con este ejemplo estaríamos mostrando que no es cerrado para la suma, así que este
obviamente no es un subespacio, ¿sí? Tengo que pedir que sea menor o igual que algún número determinado, ¿sí? Muy bien, esto entonces nos sirvió como primer ejemplo. Vamos a pasar a otros subespacios, a otros subconjuntos, mejor dicho, para analizar si son o no son subespacios. Bueno, vamos a mirar el siguiente conjunto, ¿sí? Vamos a llamarlo S3, va a ser el conjunto de todos los polinomios de R2X, o sea que tengan grado menor o igual que 2, ¿sí? Que verifiquen que P de 2 y P de 4 sean 0. Esto lo que me está diciendo es que 2 y 4 sean raíces de este polinomio. Muy bien. Vamos a trabajar, cuando trabajemos con polinomios vamos a hacer mención a algunas propiedades de polinomios, ¿sí? Si no conocen la forma factorizada y demás, sería bueno que revisen también cómo factorizar polinomios, o por lo menos qué quiere decir la forma factorizada de un polinomio y demás. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso, ¿sí? Porque si el polinomio es de grado 2 o menos, ¿sí? Y tiene dos raíces distintas, obligatoriamente va a tener que ser de grado 2, no le queda otra, ¿sí? Pero los polinomios de esta forma, ¿sí? Al tener raíces 2 y 4, ¿sí? Tienen que estar escritos, ¿sí? El P lo voy a pensar como un número por x menos 2 por x menos 4. Es muy importante esto, fíjense que lo venimos haciendo en todas las clases, es pensar qué forma tienen, ¿sí? O qué característica tienen, ¿sí? Los elementos que están descritos por determinada condición de un subconjunto, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo único que me modifica, digamos, el polinomio es el coeficiente principal, ¿sí? O sea que cualquier p que pertenezca a S3 va a estar escrito de esta manera, ¿sí? Como un número alfa real, ¿sí? Por x menos 2 por x menos 4 para que cumpla esta condición. ¿Está bien? Y ahora la cuestión sería, ¿qué pasa si yo sumo dos polinomios, ¿sí? Que tienen estas raíces? ¿Va a ocurrir que la suma de esos dos polinomios también va a tener las mismas raíces? ¿Va a poder escribirse de esa manera? ¿Sí? Bueno, vamos a verificarlo esto, ¿sí? Vamos a ver si S3 es cerrado para más. Con lo cual vamos a tomar dos polinomios, ¿sí? Entonces vamos a poner acá sean P y Q en S3, ¿sí? Entonces los vamos a escribir de esta manera. P va a ser alfa por x menos 2 por x menos 4, ¿sí? Y Q va a ser, por ejemplo, beta por x menos 2 por x menos 4, ¿sí? Alfa es un número real fijo, ¿sí? Es fijo, no es variable, no es cualquiera, está elegido, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ocurre con P más Q. Lo que queremos ver, ¿sí? Es que P más Q pertenece a S3, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos ver. Bueno, para eso vamos a calcular quiénes son P más Q. P más Q resulta que son alfa por x menos 2 por x menos 4 más beta por x menos 2 por x menos 4. ¿Sí? Algebraicamente nosotros podríamos entonces sacar x menos 2 por x menos 4 de factor común y nos quedaría x menos 2 por x menos 4 por alfa más beta. ¿Sí? O si lo quieren escribir así, alfa más beta, lo escribo así para que se vea mejor mi punto. Por x menos 2 por x menos 4. ¿Sí? Es lo mismo si escribo el x menos 4 y el x menos 2 del otro lado, ¿sí? Pero fíjense que esto, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? Me remite a que, a que esto está en S3, porque alfa más beta por x menos 2 por x menos 4 es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado menor o igual que 2, en este caso es de grado exactamente igual a 2, tal que tiene esas raíces, ¿sí? O sea que esto pertenece a S3. Alfa más beta es un número real, por lo tanto no hay ningún inconveniente, vendría a ser el coeficiente principal. Ahora uno me podría decir, bueno, pero guarda, ¿qué pasa si alfa más beta es 0? ¿Puede ser que alfa más beta sea 0? Sí, por supuesto. Si este, por ejemplo, es 2 y este es menos 2,
esto vale 0. Bueno, pero en ese caso me estaría dando el polinomio nulo, ¿sí? ¿Y el polinomio nulo está en S3? Y el polinomio nulo sí está en S3, porque fíjense lo que ocurre. El polinomio nulo está acá, porque acá recuerden que son los polinomios de grado menor o igual que 2 unión el polinomio nulo. Y además cumple esto y cumple esto. De hecho cumple que cualquier cosa es 0, ¿sí? P de cualquier cosa es 0 si tenemos el polinomio nulo. Así que, por más que esto sea igual a 0 o distinto de 0, en ambos casos pertenece a S3, ¿sí? Esto lo podemos aclarar. Si fuera alfa más beta igual a 0, ¿sí? Obtenemos el polinomio nulo que también pertenece a S sub 3, ¿sí? Con lo cual S sub 3 con la suma, ¿sí? Es un conjunto cerrado, ¿sí? O sea que S sub 3 es cerrado para la suma. Para ver la otra condición, ¿sí? Es un poco más sencilla. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos sea P perteneciente a S sub 3, ¿sí? Entonces P se puede escribir como alfa por X menos 2 por X menos 4, ¿sí? Y vamos a poner sea A perteneciente a R, ¿sí? Entonces A por P va a estar escrito como A por alfa por X menos 2 por X menos 4, y esto obviamente pertenece a S3. Lo que estamos diciendo es que esto también se cumple, ¿sí? Así que deducimos que como S3, definido así, es cerrado para más, cerrado para por, y obviamente es no vacío, y obviamente está incluido en el conjunto de las funciones continuas, es un subespacio, ¿sí? Es un subespacio de las funciones continuas sobre el conjunto de los reales. Vean que exactamente de la misma manera yo podría probar si en vez de tomarlo sobre este espacio vectorial lo podría tomar sobre R2X, o sea que S3 es un subconjunto de R2X, por lo tanto es un subespacio de R2X también, ¿sí? Bien, vamos a pasar a otro ejemplo más.